Vamos a la palabra. Gálatas, capítulo 1, versículo 6, versículo 9. Vamos a leer, ¿sí? En esta mañana. Son versículo 9 y versículo 10. 6, 9 y 10. En realidad es todo el capítulo 1, pero vamos a meditar en esos 3 versículos que condicen puntos esenciales de lo que el Espíritu Santo me estuvo hablando para la iglesia. Gálatas es la carta de Gálatas, capítulo 1. Yo busqué NBI, la versión NBI me parece la más sencilla, por eso quiero transmitirla esta mañana. Dice la Biblia: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Escuche. El versículo 9. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Y el versículo 10. Entonces, ¿busco ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensa que procuro agradar a los demás? Si yo buscara, escuche, si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. ¿Cuánto dicen amén a esta palabra? Me gusta la carta a los Gálatas. Muchos le llaman la carta protestante, porque de esta carta se tomó en la época de la mayor protesta del evangelio de la iglesia, la época de Lutero, donde la iglesia se convierte en el nombre protestante, porque protesta, porque reclama, fue por medio de la carta de Gálatas. Algunos dicen que la carta de Gálatas es como el preámbulo también del Nuevo Testamento. Esta carta, si tenemos que dar alusión, la escribió el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque justamente la fuente principal interna de la carta lo escribe él. Él dice: yo apóstol Pablo. ¿Sí? Él es el autor principal de Gálatas. ¿Quién era los Gálatas? Los Gálatas justamente tienen que ver con una tribu, ¿sí? Que le llaman la tribu de los Galas, que estuvieron 3 siglos antes de Cristo en la parte de Asia Menor. Era una región que fue tomada por los Galas. Pero luego vino el Imperio Romano y ellos conquistaron todo este territorio. Pero en esa región, como decirle provincia, habitaban esta cultura de los Galas, y en ese lugar el apóstol Pablo, en su viaje misionero, fue y empezó a predicar personas y se empezó a formar la iglesia de Gálatas. Pero como todos saben, su llamado es apóstol. Entonces el apóstol no se queda en una iglesia. El apóstol, la función principal del ministerio apostolado es ir a un lugar, predicar la palabra, formar discípulos, levantar un pastor y luego irse a otro lugar. Una vez que está fuerte, se erradica del lugar y se va hacia otra región a seguir predicando el evangelio. Esa es la función de él. Y de hecho, eso hizo el apóstol Pablo en Gálatas. Y se levantaron en ese lugar iglesias. Pero con el devenir del tiempo, todos sabemos, las iglesias empiezan a tener ciertas fluctuaciones porque tenemos un adversario. ¿Alguien conoce el adversario que tenemos? Sí, lo nombran Satanás en la Biblia, que significa acusador, calumniador, nuestro enemigo, nuestra oposición, que vino para hurtar, robar y destruir. Como siempre, él generó ciertas fuentes externas e internas a la iglesia, trayendo un daño, ¿sí? Y queriendo desmoralizar la iglesia de Cristo. Esto que pasó en este entonces, que estamos hablando más o menos en los años 49 después de Cristo, ¿sí? En estos años más o menos donde esta iglesia fue atacada también por Satanás, usando personas para poder traer división a la iglesia y desmoralizar el evangelio y la doctrina verdadera de Cristo. Pero tenemos a un hombre que es el apóstol Pablo, un hombre celoso. ¿Cuántos son celosos acá de la doctrina de Cristo? Un hombre celoso, ¿sí? Que toma una actitud tan paternal con la iglesia de Gálatas que le escribe una carta. Y esta carta que usted está viendo ahora es una carta
dirigida específicamente, ¿sí?, hacia esta iglesia por la situación que estaba atravesando. Si usted mira una palabra central o clave de la carta de los Gálatas, esto solamente estoy hablando en su contexto para que usted entienda dónde estamos parados, ¿sí? La clave central de la carta de Gálatas lo va a encontrar en el capítulo 5, versículo 1. ¿Y qué nos dice? Ese es el centro de esta carta, que nos dice, estad pues firmes en la libertad. El tema principal es la libertad cristiana. Si hay algo por la cual se escribe Gálatas es para que usted entienda que fue llamado a la libertad cristiana. ¿Que en qué consiste, iglesia? Nos muestra que el creyente solo puede ser salvo por creer en Cristo y no por hacer algo para Cristo. No sé si se entendió. Por creer en Cristo usted es salvo, no por hacer algo por Cristo. Amén. Entonces, lo que nos dice el apóstol Pablo es esto. Él escribió desde Éfeso esta carta. Él estaba hospedado en Éfeso y ahí escribe esta carta para ellos. ¿Por qué? Porque hubo una situación que estaba sucediendo en la iglesia. ¿Qué situación? La misma que está pasando hoy en día. ¿Sí? La situación que estaba pasando en aquel entonces, primero estaban menospreciando la vida de Pablo. Estaban quitando autoridad. Estaban diciendo, no, ese no es apóstol. Sí. Y hoy en día a muchos cristianos que están fuertes en Dios, que están firmes en Dios, continuamente lo quieren menospreciar y desacreditar. Acá, ¿hay alguien acá que los menospreciaron? ¿Los desacreditaron? Déjele que digan lo que sea. Amén. Al apóstol Pablo también hicieron lo mismo. Lo quisieron desacreditar, lo menospreciaron. Pero el apóstol Pablo tuvo el carácter que usted tiene que tener para ponerse firme y dar la respuesta contundente como un buen hijo de Dios. ¿Y qué le dijo el apóstol Pablo? Le dijo claramente, este evangelio que yo he recibido no es cualquier evangelio. He recibido directamente por el Señor Jesucristo. Y este evangelio es único. No hay otro. Es uno solo. ¿Y sabe lo que dice el apóstol Pablo? Y aunque venga, dice los versículos del capítulo 1, y aunque venga un ángel a predicar algo distinto a esto, es malvado, porque el evangelio en su doctrina y en su interpretación hay uno solo, y es por medio de Cristo Jesús. Sí, y lo nombra Jesús diciendo, el único que vino a perdonar los pecados y a unir al hombre con Dios. Es el único evangelio. Pero hoy nos encontramos, hermanos, con cada verdura, el evangelio de la prosperidad. 3 pasos para ser un gran pastor. 10 pasos para ser un gran padre en el evangelio de Cristo. 2 pasos, 2 pasos, 2 claves del éxito para un ministerio exitoso. Hermanos, y muchos consumen esto, pero no es bíblico. Vimos un evangelio hoy tan, hermanos, tan adulterado que muchos cristianos están cayendo en esta situación. ¿Por qué? Por desconocer la palabra del Señor. Un evangelio que de verdad hace poco tiempo tuve una charla con mi hija. Una situación de una persona que estaba explicando un tema y decía claramente ella, este hombre, ¿no? Que no existe el infierno. Y existe el Seol, que es por debajo de la tierra, pero no el infierno. Gracias a Dios mi hija levantó la mano y refutó estas cosas. Y muchos de los que estaban ahí no refutaron, porque desconocen la palabra. Por eso es importante usted estar atento en este tiempo. Es un tiempo donde la iglesia está pereciendo por falta de conocimiento. En este tiempo hubo una situación de falsa doctrina que estaba entrando a la iglesia de Gálatas. ¿Quiénes eran? El mismo espíritu que hoy ronda. Los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Los judaizantes son judíos que se convirtieron a Cristo, que conocen la doctrina judía. Y uno dice, sí, pastor, pero nosotros estamos lejos. No.
Hoy está habiendo un movimiento mundial de cristianos que se están volviendo a los judíos. Está habiendo un movimiento mundial, se los digo, mundial. Cristianos que están volviendo a ser judíos, con doctrinas rudimentarias del Antiguo Testamento, dando a entender que es mejor que la fe que es en Cristo Jesús, dando a entender que la ley es mejor que la fe en Cristo. Pero esto, ¿quiénes caen? Caen aquellos que desconocen la palabra, aquellos que no están cimentados en la roca que es en Cristo Jesús, aquellos que no están cimentados en la buena enseñanza doctrinal. Y acá los Gálatas estaba pasando esto. Empezaron a hablar, se convertían cristianos, gentiles, porque el apóstol Pablo, la carta de los Gálatas, está destinada a los gentiles. ¿Sí? Y se convertían los gentiles y los judíos, que tenían un poquito más noción de la doctrina, lo querían circuncidar. Querían poner rudimentos de ellos sobre el evangelio. Y ahí donde el apóstol Pablo entró, con la firmeza en Cristo Jesús. Y por eso lo empezaron a menospreciar y querer quitar la autoridad. Así hacen con aquellos hermanos que están firmes en la roca. Pero Dios necesita en este tiempo, en este último tiempo, personas que estén sólidas con el carácter de Cristo y con el conocimiento doctrinal debido de la palabra. Porque ¿saben qué? Y esto quiero que usted entienda. La iglesia está conformada como un avión. Tiene dos alas. En un ala están todos los milagros, sanidades, liberación, todo lo que usted vive por medio del evangelio. Pero en la otra ala, y esto es la coherencia del evangelio, esa es el equilibrio espiritual. Está la doctrina de Dios, la buena enseñanza de la palabra, que Cristo vino a la tierra, siendo Dios se hizo hombre, caminó en la tierra, vino por nosotros, fue a la cruz y fue a la eternidad. Y por medio de Jesús somos salvos y estaremos en la eternidad con Él. Eso es el evangelio. No es euforia, no es solamente milagros, no es solamente liberaciones, no es solamente sanidades. El evangelio es coherencia y de manera completa. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos en la carta de los Gálatas volvieron a los rudimentos, cayeron en las redes, cayeron en todas estas malas enseñanzas. Hoy en día hay muchos cristianos que están volviendo aún a la iglesia oficial de idolatría. Muchos cristianos. Y el judaísmo. A muchos me miran así sorprendidos. No, de verdad, le estoy diciendo. En la última charla que tuvimos en la confraternidad de pastores, se tocó este tema. Y estuvimos hablando de la situación que está viviendo la iglesia a nivel mundial. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que estar aprestos, velando en el buen entendimiento de la palabra. Porque hoy en día hay personas que caen, hermanos, y que quieren volver a esa esclavitud. Este evangelio, ¿saben qué? Se simboliza la libertad en Cristo Jesús. Dios te llamó a que seas libres, a que vivas en amor, a que vivas en paz, a que vivas en la paciencia, a que vivas en la benignidad de la templanza, el amor a los demás, el estar cerca de aquel, en la buena moral y las buenas costumbres. Pero hay muchos que no fueron enseñados así. Fueron enseñados en la intolerancia, en la imposición, en el autoritarismo. Fueron enseñados en la esclavitud de reglas. Aún para moverse tenían que pedir autorización. En parte yo he pasado eso. Para pedir vacaciones, el pastor decidía cuánto tiempo vas a ir de vacaciones. Y muchos cristianos caen en este lazo. En este lazo. ¿Con quién te iba a casar? Espíritu de Roberto Galán, hermano.
¿Con quién te iba a casar, hermano? ¿Qué dice usted, pastor? ¿Con ella o con ella? No, con ella casate. Siento en el espíritu más a ella. Y se casaban con ella. Eso es un gusto personal y en oración. Pero esa es la vivencia que estamos teniendo hoy. Y muchos hermanos, Dios los saca de ese lugar, y lo está sacando de ese lugar. Pero ¿saben qué? Quieren volver al mismo lugar. Porque no conocieron otra atmósfera, otro ambiente. Es como un preso. ¿Vieron que el preso cuando está en la alcaldía, está así? Dice, permiso, ¿puedo ir al baño, señor? Y está ahí el penitenciario. Vale, pasa. Se va al baño. Permiso, ¿puedo pasarla? Sí, pasa. Permiso. Pero ese preso, que quizás en la adolescencia robaba y ya cayó preso en las comisarías, después terminó en la penitenciaría, esa misma persona se habituó a ese ambiente. Luego un día lo sueltan, le dicen, estás libre, y sale a la ciudad. Esto se lo digo, es, es verídico. Yo lo he comprobado con personas que he tenido como discípulos que salieron de... Y ellos están así, están en la iglesia y vienen, permiso, ¿puedo pasar al baño, pastor? Sí, hermano, pase. Uno parece, permiso, ¿puedo sentarme? Sí, sentate. Entonces viven una vida de esa manera, porque eso es lo que aprendieron. Está mal, no está mal pedir autorización. Lo que está mal es no saber manejar la libertad. Y después está lo contrario. Tienen libertad, pero se van al libertinaje. Y esa era la otra atmósfera que estaba pasando en la iglesia de Gálatas. Se estaban yendo al libertinaje espiritual. Como no saben manejar la libertad, se terminan, porque no conocen los límites. ¿Cuáles son los límites, iglesia? ¿Cuáles son los límites del evangelio? ¿Alguien sabe? Su palabra, sus principios. Cuando uno conoce los principios de Dios, conoce sus límites. Cuando uno desconoce, se puede ir para cualquier lugar y puede terminar donde menos se imagina. Por eso hoy vemos tan adulterado el espíritu de muchas personas, porque no conocen la palabra. Y muchos quieren volver a ese evangelio. Pero Dios ya te trajo a la libertad, ya estás en la calle. Sí, pero no me siento incómodo. Yo quiero que alguien me grite. Pero sí, yo si no encuentro pelea no me gusta. Si no encuentro pleito. Pero estás en paz. Hay paz. No, si no encuentro pleito no. ¿Cuánto dicen amén? Por eso es importante, iglesia, entender estas cosas. Uno tiene que crecer en Cristo. Y muchas veces les pasa a muchos cristianos. Dios les trajo a la libertad en Cristo. Dios les trajo al gozo, a la paz, a la alegría. Si no sabes cómo vivir en esto, ¿sabes qué tienes que decir? Espíritu Santo, enséñame a vivir la verdadera libertad en Cristo Jesús. Mostrame la verdadera conducta de un hijo de Dios. Amén. Dios quiere eso, iglesia. Quiere una iglesia que camine en un ámbito distinto, que salga de la esclavitud. Ahora, ¿qué nos apunta el apóstol Pablo en esta carta? Nos da dos cosas. Es lo que el apóstol Pablo genera un reclamo, una protesta. ¿Sabe cómo le llama también esta carta? La carta de la protesta. ¿Cuál es la protesta que genera el apóstol Pablo con esta carta? Dos cosas al pueblo de Dios. Y es lo que nos dice en esta misma mañana. Dejaron de ser constantes. La constancia es muy importante para que un hijo de Dios no se desequilibre de la fe. Tener una constancia, perseverancia, resistencia, resiliencia es muy importante en el carácter de un hijo de Dios. Porque cuando uno no tiene esto, iglesia, uno empieza a desmoralizarse en su fe, a desvirtuar su fe.
Si yo hoy estoy orando porque es domingo, y dentro de 4 días vuelvo a orar. Y si hoy estoy leyendo la Biblia, dentro de 4 días vuelvo a leer. Se va a ver la situación espiritual de la persona. Una vida en Cristo tiene que ser una vida disciplinada. Por eso es que se empezaron a desvirtuar. Es como que, ¡pum! ¿Hacia dónde era que tenía que ir? Para allá. No, para allá. Para allá. Gracias. Porque la palabra de Dios es luz a nuestros pies y es lámpara a nuestro camino. La palabra de Dios es la que nos guía. Si yo estoy continuamente enlazado con la palabra, leyendo continuamente, yo tengo luz a mis pies y tengo lámpara a mi camino. Amén. Por eso es importante que entendamos que uno tiene que tener una vida constante diariamente, en la presencia de Dios, con la oración, con intercesión, con la palabra. Todos los días mi vida debe ser un devocional a Cristo. Todos los días debo estar adorando a Dios. No, los domingos me gusta porque, y sí, obvio, los domingos hay una banda que está tocando, un grupo, hay algo distinto. Pero en mi casa también tengo que tener mi hábito de intimidad. Acuérdese siempre, la intimidad en Dios es intransferible. Yo no le puedo transferir mi intimidad a usted. No le puedo transferir. Vení, en el nombre de Jesús, recibe mi intimidad. No le puedo transferir mi intimidad. Eso es de usted con Dios. Por eso es que cuando hablaba de las 10 vírgenes, cada uno tenía que cuidar su aceite. Y después, ¿qué pasó con las que descuidaron? ¿Qué pasó con las que se descuidaron? Exactamente. Se quedaron fuera. Cada uno debe cuidar su aceite espiritual, su tiempo de intimidad con Dios. Mi relación con el Espíritu Santo es personal, es mío y de nadie más. ¿Cuánto dicen amén a eso? Hermanos, es importante que seamos constantes, disciplinados. Busquemos la constancia, busquemos la disciplina en Dios, en todo lo que hagamos. Amén. Y lo segundo que el apóstol Pablo reprende a la iglesia también es la inestabilidad. Había una inestabilidad como consecuencia de la ignorancia de la palabra. ¿Cuándo se produce una inestabilidad en un cristiano? Cuando hay cosas que desconocen. Cuando vienen y te dicen algo y vos te tomás como si fuese un parámetro de vida, porque estás desconociendo la palabra. Ellos vinieron y dijeron los judíos a los gentiles, a partir de ahora, si ustedes se convirtieron a Cristo, sí, ¿saben qué? Tienen que circuncidarse, porque entonces van a ser judeizancristianos. Y muchos, ¿saben qué? Muchos aceptaban esto, porque desconocían la palabra, desconocían. Cuando uno no conoce la palabra, cualquier verdura te parece bien, porque te encontraste con Cristo, te encontraste con Él, entonces vos querés hacer lo mejor para Él. Te dicen, subite y tirate del techo, te vas a tirar. Amén. Porque querés lo mejor para Cristo. Entonces es importante, Dios por eso pone personas, puso la escuela del Espíritu Santo aquí en este lugar, para que vos conozcas más. Te puso personas que te van a guiar en la palabra, personas que te van a formar en el buen entendimiento. Porque muchos dicen, pastor, ¿cómo puedo adorar a Dios? La adoración no es solamente un sentimiento, una emoción. Es un culto de adoración. Yo primero debo entender lo que estoy haciendo. Entonces mis sentimientos, mis emociones se alinean a ese entendimiento. Por eso el apóstol Pablo dijo, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Lo que nos está diciendo en nuestra vida tiene que ser un sacrificio de ofrenda a Dios, pero yo tengo que entender lo que estoy haciendo. ¿Y cómo entiendo lo que estoy haciendo? Conociendo la palabra. A Dios se le agrada por su palabra, no haciendo buena onda. Che, qué buena onda con Dios. Qué bueno lo que estamos haciendo. No, yo puedo venir a limpiar, yo puedo venir a hacer arreglos, muchas cosas en la iglesia. Pero si mi corazón no se ajusta a la palabra, no funciona. Mi corazón tiene que estar alineado a la palabra. Entonces, cuando yo limpio, cuando yo hago cosas para Dios, yo agrado a Dios. Porque ¿saben cómo se agrada a Dios?
Con fe. ¿Y la fe qué es? ¿Por dónde viene? Por el oír de la palabra de Dios. Yo no puedo agradar si no conozco la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces, conociendo la palabra, yo puedo tener fe. Y esa fe alinea mi corazón. Amén. Por eso acá nos dice el apóstol Pablo algo muy importante en Judas capítulo 1, versículo 3 al 4. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Ahora siento la necesidad de hacerlo. Escuche esto. Para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada a los creyentes una vez y para siempre. Amén. Como dice, continuamente tenemos que estar defendiendo la fe, peleando y luchando vigorosamente por la fe, por la palabra de Dios. Cuando dicen amén a eso, Dios quiere una iglesia que deje de caminar en la inestabilidad. Y una inestabilidad tiene que ver con mis bases doctrinales. Mi vida tiene que estar cimentada en la roca. ¿Cuántos saben esa palabra? Que es Cristo Jesús. Ahora, la roca es Cristo y su palabra es Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Hermanos, Dios quiere una iglesia que entre en constancia continua, que salga de la inestabilidad. Hay cristianos que se están dejando llevar por las corrientes de este mundo, por no conocer, por dejar de orar, por dejar de buscar a Dios. Entonces se están perdiendo y caen en el almatismo, el emocionalismo. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una iglesia que está firme en la roca. Dice, el que oye mi palabra y las hace, las compararé a una casa sobre la roca. Viene la tormenta, ¿y qué pasa con la casa? No cae. La tormenta va a venir. Siempre va a haber tempestad y va a haber tormentas. El tema no tiene que ver con la tempestad y la tormenta. El tema tiene que ver dónde estoy parado cuando venga la tormenta y la tempestad. Y si estoy obedeciendo la palabra, voy a estar sobre la roca en Cristo Jesús y mi casa no va a caer. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. ¿Qué sucedió? El apóstol Pablo le corrige a la iglesia de Gálatas. Pero después generó movimientos el apóstol Pablo para que esto se termine. En Hechos capítulo 15 viene la primera reunión del concilio, el primer concilio que se hizo. ¿Qué es un concilio? Es una reunión de líderes cristianos. Y se reunieron en Hechos capítulo 15 todos los líderes cristianos. Pedro, Pablo, todos los líderes. Y ahí les hablaron claro a los judíos. Y le dijeron, no se deben circuncidar. Eso no está bien. Y establecieron las bases del evangelio en ese lugar. Le cantaron las 40 a los judíos. Y le dijeron, así no funciona. Pero también, al mismo tiempo, le cantaron las 40 a los gentiles. Porque le dijeron, ustedes hacen sacrificios, idolatría. Y eso afectaba a los judíos. Eso no está bien, dije. También le pusieron el lugar a los gentiles. Iglesia, cuando uno tiene celos por la palabra de Dios, le ponen el lugar al que tiene que poner el lugar. Porque uno no puede ir en contra de lo que dice la palabra. Si tenés que sentarle y decirle las cosas como son, hay que sentarle y decirle las cosas como son. Dios te respalda. Pero no puedes estar ahí. Le digo. Hay que decir las cosas como son. Si es bíblico, hay que decirlo. Si es bíblico, hay que decirlo. Dios te respalda. No permita más que te menosprecien. Eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios, comprada y lavada por la sangre. No permitas más que te lleven a la esclavitud como estabas antes. Al sometimiento, a la imposición. Dios te trajo a la libertad en Cristo. Disfruta el evangelio. Sal de ese chip que te metieron haciéndote creer que estar preso es caminar en Cristo. No.
apóstol Pablo dice: estad firmes en la libertad que es en Cristo. ¿Por qué quieres volver a atarte? Tantos problemas tenemos allá afuera para atarte con más problemas. Basta. ¿Quieres volver a los pleitos? Al ego, la vanagloria, al reconocimiento humano, el prestigio. No. Quiero la humildad. Elijo caminar con Cristo. Aunque nadie me conozca, pero estoy con Él. Ese es el punto, iglesia. El apóstol Pablo dijo: estemos, hermanos míos, estoy crucificado con Cristo. ¿Cuántos se quieren crucificar con Cristo? Satanás quiere destruir la iglesia, internamente y externamente. Aún ataca a las familias internamente y externamente. Pero ¿saben qué? Tienes la autoridad para ordenarle a Satanás que suelte tu familia. Acá el apóstol Pablo dijo: el malvado, se refirió a Satanás, y habló el malvado de este siglo. Quiere decir que hay un sistema de gobierno espiritual que está bajo el mando de Satanás. Dios nos dio la autoridad para echar serpientes, ¿sí? Reprender las huestes demoníacas de maldad, tomar autoridad. Es tiempo de que tomes la autoridad sobre tu casa. No le permitas más a Satanás que gobierne, pero tenés que ordenarle en el nombre de Jesús. Basta de vivir una vida afligida, en angustia. Hace años estás llorando por lo mismo. Hace años estás angustiado por la misma historia. Eso no es el Evangelio. Eso tiene que ver contigo, en tu esclavitud interior. Dios tiene que liberarte en esa área de tu corazón. Tienes que decirle: Señor, yo quiero el Evangelio del gozo. El apóstol Pablo, cuando hablamos en Timoteo la vez pasada, estaba en un pozo, ya casi a punto de morir. De hecho, ya sabía que le habían pedido la cabeza. Y sin embargo, él les dice a Timoteo: no pierdan el gozo de la salvación, estando preso en el peor lugar, porque su corazón estaba conectado en Cristo. Vos puedes tener situaciones difíciles a tu alrededor, puedes estar pasando una tempestad fuerte sobre tu vida, pero cuando uno está en Cristo, está en gozo. ¿Cómo está, hermano? Y por fuera, pastor, la estoy pasando toda, pero por dentro siento tanta alegría y tanto gozo porque el Señor me fortalece. Esa es la mirada en Cristo, una perspectiva espiritual de otra manera. Muchos están: ¿cómo estás llegando? Cada vez llega peor. No, ¿qué evangelio? Hay momentos, sí. Hay procesos, sí. Son difíciles, sí. Pero luego vas a traer el gozo. Si tu situación hoy actual de opresión o lo que estás viviendo se debe a que estás saliendo a la libertad, dale la gloria al Señor. Si la crisis que está pasando es porque estás siendo libre, dale la gloria al Señor. Amén. Con la pastora hablábamos ayer y decía: wow, Dios, tantas cosas por ser libre. Tantas cosas. Decía: ay, qué tormento me agarra de tantas cosas que uno tiene que ser libre. Pero le decía: pero una cosa tenemos, amor. Estamos entendiendo que Cristo nos quiere hacer libre. Y estamos en pos de esa libertad. Basta de la esclavitud, hermanos. A mí me gusta ver a los hermanos aquí emocionados cuando vienen a servir, contentos. Eso es el gozo en Cristo. Amén. Dios quiere esa iglesia. Una iglesia que defienda la causa. Una iglesia constante como la viuda y el juez injusto. Que no desmayó. Esa viuda no desmayó. Muchos desmayan, hermano. No desmayes. No desmayes. Dice que esta viuda siguió rogando, insistiendo al juez injusto. Y recibió lo que ella quería. Y Dios le dice: ¿acaso, dice el Señor, ustedes no van a recibir mucho más? Si ella recibió lo que pidió, por ser insistentes, por ser resiliente, por estar ahí perseverante, ¿ustedes no van a recibir? Y el Señor dice, Jesús dijo: todo lo que pidan van a recibir. Amén. Todo lo que pidan. Pero muchos no piden. No, el Señor tiene tanto, están pidiéndole cosas. ¿Y qué le va a pedir? Me dijo uno una vez. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dice:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Después, ¿qué dice? Así la tierra como en el cielo. Y después, ¿qué dice? Danos nuestro pan. ¿De quién es el pan? ¿De quién es el pan? Es nuestro pan. No es, pero Dios quiere que le pidamos. Danos nuestro pan. Hay un pan para vos cada día. Puede ser un auto, puede ser una casa, puede ser una familia, puede ser un matrimonio. Es tu pan. Pero muchos no ven eso. Por eso no piden. Es tu pan. Danos nuestro pan de cada día. No es del Señor, es nuestro. Pero Dios quiere que le pidas, porque Él es papá y como todo papá quiere que su hijo le pida el pan que está necesitando. Amén. Pero muchos no ven. Yo le decía a una hermana ayer charlando, Dios me habló tanto con este tema. Mire, dije, ya charlábamos con mi cuñada el otro día. Me dio tanta bronca, porque a veces estoy tan pendiente del qué dirán y no puedo ser bendecido. Porque a veces, hermano, yo estoy pidiendo una camioneta y no, pero ¿qué van a pensar del pastor con camioneta? Ahí está la plata. Esa es la plata de la iglesia. Y ¿saben qué? El Señor me truncó, me dijo, usted está atando solo. Pero después subo con otro hermano y ando en su camioneta y digo, che, qué hermosa tu camioneta. Sí, yo le pedí al Señor, me dice. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Estoy siendo llevado por el pedido de otro hermano. Amén. Por eso Dios quiere que le pidas tu bendición. Si quieres un yate, si quieres... Bueno, Dios te va a dar primero lo que necesitas. Lo que vos quieres, Dios te va a dar. Amén. Pero Él quiere que le pidas. Porque a veces nos gusta disfrutar la bendición de otro hermano. Porque Él le pidió y le creyó. Y muchos no creemos y ¿saben por qué no estamos recibiendo nada? Porque no le pedimos. Amén. Él es nuestro Padre. Él nos ama. Amén. Y Él quiere hijos bendecidos. Porque te dio un pan cada día. Está tu pan preparado para ti. Tu bendición. Pero quiere que le pidamos. Amén. Ponete de pie, ahora sí vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Espíritu Santo, gracias por esta palabra. Señor, esta carta está destinada específicamente para aquellos que han caído en la inestabilidad, quizás emocional, espiritual, familiar. Aquellos que han perdido la constancia. Tú quieres un pueblo que entre en la constancia, en la resiliencia, en la resistencia. Un pueblo que luche duramente, que tenga celos como tuvo el apóstol Pablo. Tuvo tanto celo que le habló como un padre a la iglesia de Gálatas, diciéndole a la iglesia, presten atención, no caigan en estas cosas, no vuelvan a los rudimentos, no vuelvan a la esclavitud, sean libres en Cristo. Te pido por una iglesia que entienda la libertad, Señor. Por favor, que no caigan en los rudimentos, en las mentiras de Satanás, que por años ha atado a tantas iglesias. Señor, han caído, aún no toman decisiones, Señor, en nada, son autómatas. Que significa como una máquina en movimiento y conducta, pero no deciden, no toman autoridad ni lideran. Por eso, Dios, te pido que abran los ojos de esta iglesia, que puedan entender que nos llamaste a libertad, una vida libre en Cristo Jesús, en gozo, en paz. Sigue purificando esta iglesia, Dios. Te damos gracias, honramos al Espíritu Santo y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. ¿Y cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al único que se merece la gloria, nuestro Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga y nos vamos a despedir como siempre hacemos. ¿Cuál es la despedida de esta casa? Que tengas un hermoso día, que tengas una hermosa jornada, una hermosa semana, acompañado de la mejor persona. Su nombre, Espíritu Santo. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Saludos a hermano que está al lado. Y nos encontramos a las 19 horas aquí en este lugar, 18:30 para el segundo servicio. Y saludamos a los que están conectados. Dios los bendiga grandemente. Bendición.